Gracias. Gracias a Dios, hermanos, y también a los pastores de esta casa y a todo el pueblo y a mis hermanos y amigos, la familia Castro, que Dios ha usado para que este servidor pueda estar en este momento, en este lugar. Quiero compartirle lo que el Espíritu me ministraba ahorita aquí en este lugar. Y me dijo, la atmósfera del avivamiento está preparada, pero el avivamiento viene con cada uno de ellos, porque el avivamiento va a empezar con las rodillas dobladas cada día en los hogares, y van a venir por esas puertas con acción de gracias, porque la copa va a venir rebosando, va a venir llena. Así es que si el avivamiento estamos esperando, las rodillas deben de fortalecerse, la confianza en Dios debe de establecerse para que haya ese avivamiento. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo la iglesia? Debemos de hacerlo. Vamos a iniciar en esta mañana dándole gracias a Dios, al pastor Luis y a su esposa, ¿verdad?, que nos han permitido estar en este lugar. Sé que soy un desconocido, tanto para ellos como para la mayoría de ustedes que están acá, pero considero que en el Espíritu Dios nos ha unido y Él va a propiciar las condiciones para que nosotros podamos recibir de Él el beneficio de su gracia, de su misericordia y de todo lo que Él tiene compromiso a hacer. Y vamos a iniciar en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 11 y 12. Y la palabra del Señor la leemos para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquí nos destaca Dios el compromiso de pastorearnos siempre. Dice el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Y la iglesia dice amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, no sé hasta qué horas tenemos, pero voy a tratar de ser con la ayuda del Señor, desde luego. Si usted quiere ponerle un mensaje, un título a este mensaje, puede ponerle la necesaria restauración en nuestras vidas diarias. Todos sabemos que Dios trató de una manera muy especial con el ser humano desde que lo formó y lo ubicó en el huerto del Edén. Pero de ahí vino también lo que fue la mentalidad del hombre, y decidió darle la espalda a Dios, y con eso vino la caída. La caída en la que Dios se vio obligado a aceptar y se vio obligado a separarlo de su presencia por causa de la acción pecaminosa del hombre. Sin embargo, Dios nunca ha dejado al hombre como fuera para siempre el anhelo de su corazón. Él tiene siempre los mejores pensamientos para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y dice que vamos a alcanzar el bien que anhelamos en nuestro corazón.
debido a que lo vamos a buscar de todo corazón, que vamos a orar y lo vamos a hacer de tal manera que Él va a escuchar nuestra oración. Isaías es ese varón de Dios, uno de los profetas que ha visualizado con mucha antelación la obra restauradora de Dios después de algunos tiempos. Isaías fue ese varón que en un momento determinado pudo ver la gloria de Dios y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey eterno, siendo yo un hombre de labios inmundos, viniendo de un pueblo de labios inmundos. Él solo pensó en la muerte, pero inmediatamente dice la palabra que Dios envió a un ángel para que con una pinza tomara un carbón encendido y purificara sus labios. Él vino empezando a restaurar al hombre continuamente y tomó como modelo una nación, una familia, podemos decir primero. Y si podemos remontarnos un poco más allá, tomó como modelo un hombre llamado Abraham, el cual pudo encontrar en Dios la gracia y pudo lograr hacer una amistad con Dios y recibir las promesas de hacer de él naciones, de sacar reyes, de ser un manantial de bendición para bendecir, de ser un hombre que sería engrandecido su nombre. Y ahí empezó a forjarse la nación de Israel a través de una promesa y luego un pacto que se vino confirmando a través de los tiempos por medio de la descendencia de Abraham. Llegamos a los tiempos en que ya Israel era una nación constituida y que Dios enviaba de cuando en cuando hombres llamados profetas que eran la voz de Dios para el pueblo y que venían para traer recordatorio y hacer memoria de las obras de Dios y de quién era el Dios que los había formado como nación. Pero el pueblo, al igual que Adán en sus tiempos, le daba la espalda a Dios. Y aquí vemos cómo en el capítulo 58 Dios establece una promesa de pastorear. Pastorear es alimentar, es apacentar el alma, es traer paz, es traer estabilidad, es contribuir en todo aquello que trae al hombre equilibrio. Equilibrio espiritual, ¿por qué? Porque lo emocional ya es parte nuestra, pero también debe desarrollarse lo que es la parte espiritual. Y esa parte espiritual no puede ser pastoreada por nuestras emociones, no puede ser pastoreada por la filosofía ni por ningún tema que el hombre pueda desarrollar, solamente por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu de la palabra de Dios. Y Él dice que lo hará siempre. Y en la sequía saciará nuestra alma. Porque a veces nosotros tenemos abundancia de bienes materiales, pero el alma está vacía, está seca, está improductiva, está estéril. Y solamente hay alguien que le puede dar vida, y ese se llama Jesús de Nazaret. Por eso nosotros, al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que necesitamos cada día disfrutar y vivir una vida que es una vida abundante a través de Jesús, porque dice que dará vigor a nuestros huesos. Nuestros huesos son figura también de algo que puede quedar vacío o sin nada. A Ezequiel se le llevó en el espíritu y se le mostró una visión de un valle de huesos secos, y Dios le consulta a ver si Ezequiel cree que esos huesos puedan vivir, y él dijo: Señor, tú lo sabes. Pero él le dijo a Ezequiel: profetiza sobre ese valle de huesos secos. Y empezó a profetizar y empezó a ver que aquellos huesos secos fueron cambiando, se fueron restaurando. Era la nación de Israel según el estado espiritual en que estaba viviendo. Es decir, no tenían vida espiritual, tenían de todo, pero menos a Dios en sus vidas. Y es necesario que, aunque seamos pueblo de Dios, eso no significa que no vamos a caer en una condición de semejante situación. Y serás como huerto de riego,
y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Es decir, Dios dice que seremos como una vertiente, porque Él dice que el que cree en Cristo, como dicen las Escrituras, de su interior van a brotar ríos de agua viva. Y eso significa que es una corriente continua, permanente, que está fluyendo en la vida de los cristianos. En la vida de la iglesia es tan necesario hoy en día porque hay muchas cosas que nos rodean, que nos asedian, que pueden vaciar nuestra alma, que pueden dejarnos secos o vacíos. Por eso es importante que la promesa de Dios es que siempre seremos como, ¿verdad?, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Y en esos manantiales lo que Dios establece son como árboles sembrados, que dice que su hoja no cae y su fruto permanece para siempre. Es la iglesia ese árbol que su hoja no cae y su fruto, ¿me entiende?, nunca falta. Ese fruto del Espíritu Santo que trae avivamiento, que trae vida nueva, que trae buenas nuevas a las personas, aún a las personas que están en oscuridad. Pero la iglesia es llamada a ser la luz. ¿La luz de qué? Del mundo. Amén. Somos llamados a ser la luz del mundo donde quiera que estemos. Entonces, para los países avanzados, ¿me entiende?, y desarrollados en gran manera económicamente, y para los países llamados tercermundistas, tenemos la misma misión los que somos el pueblo de Dios. No importan sus condiciones económicas, si son bajas o son elevadas, nosotros tenemos una comisión y una misión de ser la luz del mundo. Que nunca falte el agua en nosotros, hermano. Que seamos como esos manantiales. ¿Para qué? Para refrescar los sequedales que se crean en el alma de las personas. ¿Alguien está escuchando? Dice, y los tuyos, diga nosotros. ¿Quiere decir conmigo? Nosotros edificaremos las ruinas antiguas. Somos nosotros llamados a hacer la obra de Cristo Jesús en la tierra. Porque dice también aquí, los cimientos de generación en generación, dice, levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. La obra del Señor no es una obra temporánea, es una obra continua o permanente en la vida a través de la iglesia que tiene Cristo acá en la tierra, de la cual Él es la cabeza. Pero también ha dotado a la iglesia de su Santo Espíritu. Ha dotado a la iglesia de su palabra, para que la iglesia pueda ser verdaderamente la que levanta bandera con el Espíritu de Dios. Aunque el enemigo se está mostrando como un río turbulento, ¿me entiende?, para avasallar, para perjudicar, para hurtar y para destruir. La iglesia tiene el estandarte del Espíritu Santo y la palabra para levantar contra ese torrente que se viene contra nosotros y contra el mundo. Por eso la promesa de ser pastoreado siempre es un compromiso de Dios para su pueblo. El alma necesita ser alimentada o saciada, y en esto es especialista Dios, hermanos. En esto es especialista Dios, porque Él es el que hace que nosotros habitemos en armonía. Él es el que hace que nosotros podamos ser un pueblo integrado, y que también como pueblo de Dios podamos recibir el beneficio de sus bendiciones. Porque Él dice que donde hay armonía, donde hay coinonía, donde hay integración del pueblo de Dios a través de una misma fe, de un mismo espíritu, ¿me entiende?, de un mismo Dios, entonces Él envía ahí la bendición y la vida eterna. Y nosotros somos esas personas que ahora podemos disfrutar de la bendición y tener también el gozo, la alegría, la satisfacción de una vida eterna. Pero ¿cuántas personas más hay que necesitan ser integrados a esta bendición y a esta vida eterna? Y eso tiene que ver con el trabajo nuestro. Eso tiene que ver con nuestro testimonio allá afuera y adentro de la iglesia. Eso tiene que ver con aquello que nosotros tenemos que entender, que somos testigos de Cristo Jesús. Y esa fue la encomienda que Dios le dio a sus apóstoles. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos los que somos llamados a alcanzar todas esas condiciones o esas dimensiones acá en el mundo. Ahora, cuando se interrumpe la relación con Dios, se crea un vacío, hermano. Y no solamente los que no tienen a Dios allá en el mundo, sino dentro de su pueblo, dentro de su cuerpo. Cuando uno interrumpe esta relación, se establece un vacío. Y entonces ese vacío
no se puede volver a llenar. Porque si Dios no está con nosotros, entonces ¿quién va a llenar ese vacío? Tenemos que procurar entender que sin Dios nosotros estaremos siempre más que necesitados. Porque los que estamos con Dios, aunque tengamos dificultades, tenemos esperanza, tenemos confianza de que Dios va a ayudarnos a alcanzar, ¿me entiende?, las soluciones de nuestros problemas. Pero cuando los problemas nos apartan de Dios, estamos sin ninguna esperanza y estamos expuestos a que cualquier circunstancia, ¿me entiende?, nos doblegue o nos arrastre más allá de lo que ya hemos caído. Por eso nosotros debemos de permanecer continuamente buscando esa restauración en Dios, esa restauración en Cristo, esa restauración espiritual que tanto necesitamos, porque el alma necesita a alguien que la esté nutriendo, que la esté alimentando. El alma por sí mismo no puede, porque el alma se va a extraviar, el alma va a pecar, el alma va a morir si no tenemos cuidado. Por eso nosotros debemos de ser celosos y guardar celosamente lo que Dios nos ha dado, porque somos mayordomos o responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Alguien dice amén. Uno de los grandes ejemplos de restauración lo tenemos cuando Nehemías dejó su comodidad en el palacio real y se llenó de la necesidad, se llenó de la carga de volver a su pueblo que había sido destruido, que estaba en ruinas, que estaba quemado. Y Dios le favoreció y él hizo con el favor de Dios la obra que era increíble o impensable para otros en aquellos tiempos. Y pudo levantar los muros, pudo restaurar los muros con unas pocas familias, pero con una determinación, con una convicción y con una decisión de hacer lo que verdaderamente tenía que hacer. Nosotros somos llamados a ser esos restauradores, a ser esas personas que estamos haciendo la obra del Señor donde quiera que estemos, hermano. La palabra dice que son benditos y son preciosos los pies de los que anuncian la paz. Aquellos que dejan su comodidad ahora que están en este país y que aparecen por allá donde nosotros convivimos, hermanos. Esas personas son como los Nehemías de estos tiempos, que se atreven a buscar a Dios y a decirles: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y por esa razón es que quizás Dios me ha traído a este lugar, porque Dios envió a algunos Nehemías que tal vez no tenían todo el potencial o que no lo tienen todo desarrollado, pero Dios ve algo importante en la vida de cada uno de nosotros, y es lo que está en el corazón. Si lo que está en tu corazón está dispuesto para Dios, no te preocupes si eres grande, mediano o pequeño. Tú simplemente déjate usar por el Señor para restaurar lo que hay que restaurar y levantar todo lo que está caído. Entre el último de los profetas del Antiguo Testamento y el comienzo de la obra redentora de Jesucristo, hubo un vacío, hubo una ausencia de voz de Dios que afectó fuertemente la vida espiritual de la nación de Israel. Porque el último profeta fue Malaquías y después aparece Jesucristo. Jesucristo aparece trayendo nuevamente lo que es el anhelo de Dios en su corazón: la salvación, la restauración del pueblo. Dios no quiere que el pueblo esté caminando a la deriva. Dios no quiere que las naciones estén, ¿me entiende?, siendo solamente azotadas y ultrajadas y absorbidas por un evento mundial que se llama la culturización global. La iglesia tiene grandes retos en estos tiempos, hermano, porque nos enfrentamos a una guerra espiritual y cultural. Porque a veces dentro de la misma iglesia empieza a desarrollarse una comezón por oír otras cosas, por oír otros mensajes, y eso está, ¿me entiende?, fuertemente arraigándose en algunos de nosotros, en aquellos que agarramos, ¿me entiende?, ya como un hábito, como una adicción, ¿me entiende?, que solo dependemos del celular o del internet o de los medios
de comunicación social en las redes que están dispuestas para todo el mundo, hermano. La iglesia tiene que ser luz a través de esos medios y sacarle el mejor provecho, porque es duro cuando uno lee en algunas redes sociales que algunos hermanitos o hermanitas de algunas iglesias están actuando como actúan en el mundo, y en vez de que ellos se conviertan a la iglesia de Cristo, la iglesia empieza a ceder espacios y nos estamos convirtiendo, ¿me entiende?, al mundo. Pero la palabra de restauración que Dios nos ha dado es que vamos a ser reparadores de esos portillos, de esas fisuras, de esas grietas que se abren en la iglesia. Si quiere aplaudir, aplauda y hágalo para el Señor con todo su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque Cristo vino a devolver, a restablecer el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas no se queda atrás, hermano. El reino de las tinieblas hace uso de cualquier estrategia, de cualquier medio, para infiltrar nuestras mentes, nuestros corazones. Algunas veces los padres no nos damos cuenta que algunos de nuestros hijos, no digo todos, tienen una doble personalidad. Y debemos de estar atentos en todo esto, hermano, porque a veces nos hemos convertido en padres y madres complacientes, pero también debemos de estorbarles en aquello que el enemigo los está, ¿me entiende?, motivando. En aquello que el enemigo los está induciendo, debemos de estorbarle. Nosotros tenemos un ejemplo en un sumo sacerdote en la Biblia que se llamaba Elí. Y sus hijos ministraban en el altar. Ministraban en una manera, ¿me entiende?, abominable ante los ojos de Dios. Ellos no tenían respeto ni por la casa de Dios, ni por la gente, ni por Dios mismo. Hacían lo que querían. Y llegaron a un punto extremo de llegar a fornicar dentro del templo. Pero el problema, el reclamo no se lo hizo Dios a los muchachos, se los hizo al padre llamado Elí. Porque Elí no solamente era el padre de estos muchachos, era el sumo sacerdote de la nación de Israel. Y nunca les estorbó, nunca les impidió. Ellos siempre hicieron lo que quisieron. Y la ruina para esa familia fue grande, fue catastrófica, porque Dios había prometido cosas especiales para Elí y su descendencia. Y dijo Dios: yo jamás haga tal cosa, porque yo voy a honrar a los que me honran. Y yo quiero decirle a la iglesia que una manera de restaurar la vida familiar y la vida de la iglesia es honrando a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en todo estrato social, hermano. Tenemos que honrarle nosotros, porque las palabras de Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová, tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Es probable que algunos de nuestros hijos no quieran saber nada de Dios, pero usted no va a apartarse de ese propósito de servir a Dios. Y los hijos que no quieren servir a Dios no lo van a hacer, pero tampoco nos van a estorbar para servir a Dios en nuestras casas. ¿Alguien está escuchando? Dice Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 36. El trabajo de Dios no es tratar solamente de que vivamos por su palabra en ciertas áreas nada más. Dice el versículo 36: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe que la nación de Israel no carecía de principios, no carecía de leyes, tampoco carecía de un liderazgo que no conociera y enseñara la palabra de Dios? Pero había un vacío espiritual. Había una escasez, una aridez en la vida de aquellos hombres llamados fariseos y escribas, de aquellos hombres llamados saduceos, que habían descuidado la justicia de Dios, habían descuidado la misericordia de Dios. Y por eso Cristo se identificó primeramente con estas multitudes, porque al verlas él tuvo compasión de ellas, tuvo misericordia. La misericordia es el lado compasivo del amor de Dios hacia nosotros. Y Él se manifestó en ese sentido, porque Él no venía solo a restaurar el liderazgo de Israel.
Él vino a levantar lo que estaba caído. Él vino a restaurar lo que estaba destruido. Él vino a dar esperanza a los que estaban sin esperanza. Él vino a nutrir a los que estaban sin alimento. Él vino a facilitar las condiciones para acceder a la presencia de Dios. Por eso cuando lo vemos acá, Él tuvo, dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Y esa compasión de Cristo no solamente, ¿me entiende?, fue lo que Él pudo manifestar, sino lo que la iglesia debe de practicar, lo que la iglesia debe de sentir por aquellas personas que no solamente para el día de acción de gracias se le da un plato de comida y algo, sino que esas personas que andan como ovejas sin pastor necesitan a alguien como usted, que usted tenga compasión y misericordia y que le diga: hay un lugar donde Dios va a restaurar tu vida, yo te puedo guiar a ese lugar, y es donde la presencia del Espíritu Santo está para hacer la obra poderosa y milagrosa del Señor. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo en esta tarde, pero es la palabra de Dios que nos llama a hacer esta obra. El Señor ve la necesidad. Y aun hombres abominables en el tiempo de Jesús, como Zaqueo. Zaqueo era un hombre publicano, cobrador de impuestos, aborrecido por toda la sociedad. Y él no podía compartir con nadie, porque todo el mundo lo detestaba, ¿sabe? Pero aún de él Jesús tuvo misericordia. Aún de él Jesús tuvo compasión. Y Zaqueo quizás era un hombre pequeño, porque tuvo que encaramarse a un arbusto para poder ver a Jesús. Y Jesús venía y estaba rodeado de la multitud, pero él miró a Zaqueo. ¿Por qué miró a Zaqueo? Porque ese hombre tenía una gran necesidad. Tenía un vacío en su alma. Tenía una resequedad. Él no podía disfrutar del manantial de la vida espiritual. Él necesitaba a alguien que le hablara, ¿me entiende?, de algo diferente. Que no solo le enrostrara sus pecados, sus males, sus defectos. No nos concentremos en los defectos de las personas, hermano. No nos concentremos en todas aquellas cosas que son abominables ante nuestros ojos. Recordemos las palabras y la regla de oro de Jesucristo, que dice que por qué miramos la paja en el ojo ajeno y no quitamos la viga que tenemos atravesada para poder ayudar a aquellos que tienen una paja. Y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, voy para tu casa. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos ha visitado? ¿Cuántos éramos como Zaqueo? Yo era el primero. Quizás usted no, pero yo sí. Pero un día Zaqueo se dio cuenta que con Jesús las cosas cambian. La presencia de Jesús cambió su vida. La palabra de Jesús cambió su vida. Y es la presencia del Señor la que va a cambiar las vidas en este lugar. Ustedes tienen que ser esos buscadores de los Zaqueos. No se preocupen, hermano, tráigalos, porque Dios tiene salvación para todos nosotros. Dios tiene salvación para todos nosotros. Y ustedes y yo somos la luz del mundo. Nosotros no somos cualquier cosa. De generación en generación le dice a Isaías Dios que le diga al pueblo que vamos a ser reparadores de portillos, que vamos a ser esos que enderezamos las calzadas, los caminos. Y para eso estamos llamados, hermanos. Jesucristo es el que pastorea nuestras almas. Él es quien restaura y hace ser como un huerto de riego donde nunca, ¿me entiende?, va a haber un vacío en nosotros o en nuestras almas. Zaqueo, cuando tuvo la presencia de Cristo en su casa y los que le acompañaban a Jesús, Jesús no fue a acusarlo de ladrón. Jesús no fue a acusarlo de que era un saqueador. Él le dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo. Y lo primero que reaccionó fue: hoy voy a recompensar a todos los que he dañado. Y no importa lo que sea, si 4 veces tengo que devolverlo, voy a hacer. Y voy a entregar todo lo que he obtenido de mala forma. ¿Sabe por qué? Porque Dios vino para llenar un vacío que el dinero que tenía no lo podía llenar.
Alguien está aquí en esta tarde. Hay cosas que no te las va a llenar ningún bien material. No te las va a llegar ningún don ministerial. Ningún talento te va a llenar tu vida. Hasta que Cristo no sea el que llene totalmente tu vida, hermano. Hasta que Cristo no sea el que llene totalmente tu vida, siempre vas a tener un espacio necesario que llenar. Y solo Cristo lo va a poder llenar. Él va a venir a restaurar nuestras vidas. Él va a venir a cambiar y transformar nuestras situaciones. Dice la palabra en Hebreos 12, versículo 12, Nuevo Testamento. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es lo mismo que a través de Isaías Dios había prometido. Pero hay que actuar. Yo no sé si aquí se permite que usted le diga a su compañero o a su hermano que está a su lado, hay que actuar. ¿Puede decírselo con respeto? Hay que actuar. Y levantar esas manos caídas, hermano. Es cuando empezamos nosotros a experimentar ese vacío, esa ausencia espiritual. Y ya no tenemos fuerza. Y ya no tenemos ánimo o deseo de estar activos espiritualmente. Y dice también, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que sea restaurado. Es necesario que nosotros tomemos acciones de postrarnos en la presencia de Dios, de levantar manos limpias, santas, sin iras y sin contiendas, e invocar al Dios de toda gloria, de toda restauración, para que traiga sanidad a nuestros huesos, sanidad a nuestra alma, para que aquello que está flaqueando, que está cojeando, que aquello que está teniendo impedimento se vuelva a levantar y se vuelva al camino. Muchos matrimonios empiezan a flaquear, empiezan a debilitarse. Muchos padres como que nos agobian ya la carga a medida que los hijos van creciendo y nos van exigiendo muchas cosas, pero también algunos hijos, en vez de obedecernos más y honrarnos más, como que los tenemos más lejanos. Nada va a cambiar si Cristo no está edificando ese hogar, hermano. Porque el Salmo 127 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y los padres tenemos que trabajar, es cierto. Y tenemos que modelar a nuestros hijos. Y tenemos que modelar en la congregación, ¿me entiende? Con nuestro testimonio. Pero lo vamos a hacer de rodillas. Lo vamos a hacer de rodillas cada día. Y si es posible ayunando. Y si es posible no de rodillas solamente, sino rostro en tierra. Porque aquellos grandes hombres de Dios así oraban. Y así hacían que la presencia de Dios viniera. Que el auxilio de Dios viniera en los momentos más difíciles de sus vidas. No quisiera abusar, pero quisiera hablarles como padre, como abuelo, como suegro, como yerno. Tenemos en los hogares una tarea fuerte y tenemos que ser esos sacerdotes de la casa. Tenemos que ser esas personas que ministramos con el ejemplo. No hay nada que defraude más a un hijo que uno diga una cosa y haga otra, hermano. Perdón que diga esto, no quiero lastimar a nadie porque no los conozco ni vengo con un mensaje con dedicatoria. Yo le pido a Dios que me dé la palabra que el pueblo necesita. Yo no trato de sobresalir, sino que trato de servir al Señor. De manera tal que nosotros tenemos que entender que nuestra decisión debe de ser de superar o la de superar cualquier actitud negativa que sobrevenga a causa de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, las malas relaciones, etcétera, etcétera.
Todo esto y más puede sobrevenir a la vida de cualquier cristiano o un hijo de Dios. Nosotros no estamos exentos en este mundo, hermano. Somos un linaje escogido. Somos un pueblo adquirido por Dios y separado por Dios. Pero recordemos que Cristo mismo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Él dijo también que aunque estamos en este mundo, ya no somos del mundo. Y dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal siempre va a acechar. Las pruebas siempre van a venir. Las luchas siempre las vamos a tener. Pero hay una realidad en nuestra vida como cristianos. Ninguno de nosotros está peleando solo, hermano. Ninguno de nosotros está peleando solo su propia batalla. Hay alguien que dijo: no te desampararé, no te dejaré y siempre estaré contigo. No importa dónde vayas o estés, no importa cómo estés viviendo, ahí estaré contigo. Si quiere aplaudir, hágalo, la iglesia, con permisito. ¿Sabe? A mí me llama la atención, y vamos a ir a la cita de Apocalipsis 3:20. Dice, y le dice a la iglesia, le dice al pastor: yo creo que su Biblia es la misma que tengo yo, no sé, pero dice el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Cómo es que Jesús le dice a la iglesia: estoy a la puerta y no adentro? Algo tiene que estar pasando en la iglesia en algunas ocasiones. Y nosotros tenemos que percatarnos que esta palabra no es para el mundo, hermano. Es para nosotros. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una promesa de permanencia. Y también es una promesa de pertenencia. Porque cuando abrimos nuestras vidas a Cristo y Él entra, nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero Él dice: cenaré con Él y Él conmigo. O sea que Él es nuestro y nosotros somos de Él. Yo no sé si me lo está entendiendo, pero yo así lo percibo. La iglesia es la iglesia de Cristo, no es la iglesia del mundo, hermano. La iglesia no tiene por qué cerrarle las puertas y echar fuera a la presencia de Dios. Debemos de correr a su presencia. Debemos de correr a Dios hoy más que nunca. Debemos de salir corriendo a la presencia de Dios cada día que es necesario, cada momento que es necesario, hermano. Yo no sé cuántos estamos de acuerdo, pero si estamos de acuerdo, levante sus manos y diga: yo estoy dispuesto para correr a Dios. Ábrale las puertas a Dios nuevamente, hermano. Puede ser que no nos demos cuenta que lo hemos sacado, hermano. Hace poco estábamos en una conferencia de hombres. Y uno de los expositores decía esto: cuando tú no quieres estudiar la palabra, cuando tú no quieres orarle a Dios, cuando tú no quieres venir a la iglesia, cuando tú no quieres obedecer lo que la palabra de Dios dice, simplemente le estás diciendo: cállate, Dios, no te quiero escuchar. Esas palabras a mí me impactaron también, hermano. Porque la iglesia muchas veces ya no quiere escuchar a Dios. Algunas veces queremos otras cosas, pero Dios dice que Él está a la puerta, hermano. Yo no quiero que ustedes sientan que vengo acusándolos o señalándolos de algo, ¿me entiende? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero yo soy parte de la iglesia de Cristo, llamado a una responsabilidad. Y esa responsabilidad es hablar la verdad.
es hablar la verdad. Y la iglesia tiene que entender por qué necesitamos a Cristo. Y en estos días, donde la iglesia no solamente va a experimentar lo que ya experimentó, sino el embate o las embatidas de otras corrientes, de otros flujos culturales que están elevando a nivel normal algunas cuestiones morales que la Biblia los contradice, hermano. Tenemos que prepararnos para eso. Y hay géneros que no van a salir sino con ayuno y oración. Hay situaciones que la iglesia no las va a parar si no ayuna y no ora. Y aún así el enemigo va a parecer que gana la victoria. Pero la palabra dice que los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Los que estamos en Cristo seremos más que vencedores. Prepárese, iglesia. Prepárese y luche con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar todas esas fortalezas que el enemigo está levantando contra la iglesia. Son fortalezas de inmoralidad. Son fortalezas que no determinan, no respetan a Dios. Recuerde lo que la palabra dice, lo que Jesús dijo, que los tiempos previos a su venida serán como los tiempos de Noé, donde va a campear la inmoralidad, donde nadie le va a querer hacer caso a la voz de Dios, y que solo Noé pudo escuchar a Dios y pudo tener temor de Dios, y él encontró gracia ante los ojos de Dios. Y tuvo paciencia, tuvo perseverancia, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, hasta que concluyó con la construcción del arca. Y durante esos 100 y pico de años que pasó haciendo este trabajo, nunca dejó de pregonar la palabra de Dios. Por eso Dios no los justificó al día del juicio. Cuando cerró las puertas del arca, solo Noé, su familia y los animales se salvaron, hermano. Y la iglesia tiene que resurgir a través de la gracia bendita de Dios. Tiene que resplandecer y seguir siendo esa pregonera de justicia, de las buenas nuevas. No hay que bajar la guardia, hermano. No hay que bajar los brazos, hermano. No hay que debilitar las rodillas, hay que fortalecerlas. Porque hay muchas cosas que van a empezar a cojear dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero somos los llamados a enderezar esas calzadas, hermano. ¿Alguien sigue aquí todavía? Si quiere aplaudir, aplaude, hermano. No para mí, para el Señor. Él requiere que estemos bien en todas las áreas de nuestras vidas, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo ministerial, en los trabajos, en la economía y aún en nuestros propios sentimientos. Él es quien nos da paz. Y la paz que Dios ha prometido no es una paz. Primero dijo que la paz de Dios en el Antiguo Testamento sería como un río. Como un río que va a correr, que va a brotar la paz de Dios. Y Jesucristo también habló de la paz. Y Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se la doy como el mundo. Yo se la doy como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí nosotros tenemos que cobrar el equilibrio en medio de este mundo. Porque también la palabra nos habla de dominio propio. Nos habla de ser sabios, de ser precavidos, pero no de quedarnos dormidos, no de quedarnos callados, sino de hablar, de predicar, de llevar estas buenas nuevas. Dice Jesucristo en Mateo 20, 28. Hágame una seña a alguien cuando crean que es tiempo, porque no es primera vez que estoy acá y no quiero abusar en ningún aspecto. Mateo 20, 28. Dice el Señor que es el enviado del Padre para restaurar. Él dice lo siguiente, perdónenme que estoy un poco lento acá. Como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note bien a lo que Cristo vino y de qué manera tenía que actuar para reparar, para restaurar, para levantar y para salvar y para sanar. Él dijo: yo no he venido a que me sirvan. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Hermanos, nosotros, o voy a hablar por mí, yo no soy líder por la gente que me obedece, ni por la gente que me siga, sino a cuántos estoy sirviendo. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa actitud. ¿A cuántos estamos sirviendo? Esos son los siervos fieles que Dios quiere ver. Y nosotros, para poder ser restauradores de portillos, para enderezar el camino, tenemos que definirnos como verdaderos cristianos. Cristo se definió a sí mismo cuál era su labor, su trabajo y cómo la iba a desempeñar. Y nos enseña la iglesia que nos ha delegado las mismas funciones en la tierra. Nos ha delegado las mismas responsabilidades en la tierra. Y por eso, cuando vemos lo que Él dice y nos enseña, es para que nosotros lo apreciamos y también lo pongamos por obra. Él dijo sencillamente cosas que aparentemente son sencillas, pero que tienen un gran peso en la vida nuestra. Si alguno tiene o quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él no le dijo que iba a ir con la mochila vacía. Él dice que vamos a llevar una carga, un peso en nuestras vidas. Pero lo que verdaderamente cuenta para Él es que no dejemos de seguirle y de servirle, hermano. Porque a veces nosotros los que servimos estamos más necesitados que algunos miembros de la congregación. Pero eso no nos debe de detener, hermano. Ni las enfermedades, ni los años, ¿me entiende? Ni la escasez. Hay un ejemplo del apóstol Pablo de cómo él estaba identificado con Jesús, sirviendo a Jesús. Entonces Jesucristo define cuál es su función entre nosotros. Es servir, rescatar, para la restauración integral nuestra y también de la sociedad. No podemos obviar que Dios dio a Cristo como la primicia en su sacrificio. Por una ofrenda de Dios, usted y yo y las generaciones pasadas y las futuras estamos logrando hasta que Cristo venga el beneficio de la gracia de Dios, el beneficio de su misericordia. Y la misericordia, hermano, son nuevas cada mañana en Él. Y no importa cómo hayamos nosotros afectado nuestra vida espiritual, simple y sencillamente hay que levantarse cada mañana con una visión renovada y restaurada y con una esperanza de que por medio de la misericordia de Dios vamos a ser restaurados y vamos a ser levantados. Porque esa misericordia está dispuesta para usted y para mí, para su matrimonio, para su familia, para su enfermedad, para su problema, para su falta de trabajo o de ingresos económicos, para los ministerios. Dios quiere que nosotros descansemos y que tengamos paz. Él quiere que descansemos y tengamos paz. Él le dijo a aquellos hombres en la barca: ¿por qué estás así? Dice, turbados y acobardados, hombres de poca fe. Dios tiene para nosotros siempre, hermanos, un espacio en su presencia, que aunque haya turbulencia en la vida,
Aunque haya, ¿me entiende?, amenazas fuertes. Aunque nos rodeen el peligro continuamente. No importa la tormenta que estamos enfrentando. Él quiere que tengamos paz. Yo no sé si usted le puede decir a su hermano que está a su lado con respeto, Él te da la paz que necesitamos. Y vamos concluyendo el mensaje. Ya se pueden despertar, ¿verdad? Mateo 11:28. Dice el Señor Jesucristo: vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, pues cada vez que venga cansado de su jornada de trabajo, busque a Cristo. Pero más allá de ese trabajo, de esa carga, de ese peso, de ese cansancio, Cristo no está hablando de un cansancio físico, sino de un cansancio del alma. El alma a veces se fastidia, a veces se cansa, a veces entre los matrimonios ya no hay esa coinonía, esa relación, ese entendimiento. Y a veces alguno dice: ya estoy cansado de llevar esta vida. Pero hay alguien que te hace descansar. Hay alguien que te hace reposar. Hay alguien que te dice: yo soy tu paz. Quizás no estás viendo lo que querías ver en tu esposo o en tu esposa. Quizás no estás encontrando en tus hijos lo que tú querías ver. Pero hay alguien en que tú puedes encontrar lo que tú estás necesitando, hermano. Lo que yo estoy necesitando. Y dice Él: venid a mí los que estás trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice algo muy interesante: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos quieren andar con un yugo en su servicio? ¿Sabe que yo desde que aprendí esto, entendí que llevar el yugo de Cristo, un yugo no puede llevarlo uno solo? Yo no sé los que conocen de agricultura, pero un yugo es algo diseñado para que lo carguen dos bueyes. Yo soy el buey débil. Jesucristo es el buey fuerte que va conmigo. Por eso Él dice: llevad mi yugo. Yo no sé si usted está de acuerdo con estas palabras. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando uno se alborota, cuando el alma está alborotada y reniega por esto y protesta por lo otro, no puede encontrar paz. No puede tener tranquilidad. Y no tiene descanso. Y dice: y hallará descanso para vuestras almas. ¿Cuántos necesitan reposar en el Señor? Déselo fuerte si es para Cristo, iglesia. ¿Cuántos necesitan reposar en el Señor? La bendita presencia de Dios en este lugar es evidente. Pero a veces el alma está tan cansada que no se dio cuenta que Jesús de Nazaret está en este lugar, hermano. Y es necesario decirle al Señor: Señor, yo quiero reposar en tu presencia. Quiero amansar mi alma. Quiero que mi alma sea humilde. Que sea humilde de corazón, para encontrar el reposo que necesito en tu presencia. Porque de otra manera, hermano, luchamos contra la corriente. Tiramos puñetazos al aire, hermano. Es como estar arando en el mar. Pero en esta tarde, el Señor nos dice que las cargas de la vida pueden ser más livianas. Y Él nos muestra la manera de cómo ayudarnos. Con Cristo se resuelven las cosas. Con Cristo se restauran las cosas. Con Él se repara todo. Tú vas a reparar tu matrimonio si es que tienes alguna fisura. Si es que en tu familia hay alguna decadencia, no sé cómo decir esto, pero alguna falencia, también lo puedes arreglar, hermano.
No pelees contra tus hijos. No pelees contra tu esposo, contra tu esposa. No pelees contra tus pastores, hermano. No pienses que los que estamos al frente tenemos las soluciones de todo el pueblo. Nosotros le pedimos a Dios la ayuda y la solución para transmitírsela al pueblo, hermano. Seamos uno en Cristo Jesús, desde la cabeza hasta los pies. Todos somos útiles en la obra de Dios y todos podemos contar con la gracia de Dios. Pero Dios quiere que todos recibamos su beneficio, su bendición. Así es que si usted considera en esta tarde que necesita restaurar, levantar algunas áreas que están caídas, simplemente le invito a que pase a este lugar, a que oremos juntos al Señor para que todos podamos ser fortalecidos, ser alimentados, ser nutridos con la bendita gracia del Señor para alcanzar verdaderamente esa restauración permanente. No se olvide que usted y yo tenemos cada día esa opción de restaurar nuestras vidas, de restaurar todo lo que nos concierne. Si usted no le molesta, póngase de pie en esta tarde, si se siente bien.